Bien, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la sesión 44 de Tecnología Industrial. Hoy estamos ya casi acabando el tema 5, la unidad 5, acerca de los materiales de construcción y de fabricación. Y recordar que el plazo de entrega de actividades, tanto actividades normales como actividades de evaluación, como cuestionario, acaba el próximo domingo, el próximo 23 de abril. Por lo tanto, bueno, pues esta semana conviene hacer un último esfuerzo, o penúltimo, de cara a terminar por lo mejor posible esta unidad. Hoy vamos a dedicar la clase de hoy a abordar un tema que es muy importante y está relacionado con la sostenibilidad y el impacto ambiental a la hora de utilizar unos materiales u otros. Cuando al principio de la unidad yo hablé de los criterios que había que seguir para elegir un material u otro, se me pasó por alto hablar del impacto ambiental de los materiales. Y pues fue un olvido por mi parte. Entonces, de los tres criterios que hablamos, que dijimos propiedades de los materiales, ¿en qué criterio nos basamos para elegir un material? Propiedades, coste, disponibilidad, que está un poco relacionado también con el coste, pero bueno, también es importante. Y también vamos a añadir el impacto ambiental que tiene utilizar un material u otro. No estamos en una situación en la que tengamos mucho margen todavía. Es decir, las cosas, bueno, desde un punto de vista ambiental, hay verdaderas situaciones dramáticas. Aquí, no sé si recordáis el último día que llovió. Yo no lo recuerdo, la verdad. No sé. Hace un año, hace muchísimo tiempo. Y nos vamos encaminando un poco hacia esa desertificación a la que nos estamos conduciendo con nuestro modo de vida. En fin, ¿a dónde quiero llegar? Quiero hablar del impacto ambiental que tienen los materiales, el impacto ambiental que conlleva que usemos un material u otro. Y es que usar materiales no es inocuo. Usar un material implica que ese material lo hemos tenido que extraer, que obtener de algún sitio, que hemos tenido seguramente que transformarlo, que hacerle algún tipo de tratamiento, que hemos tenido seguramente que transportarlo también de un sitio a otro. Todos esos procedimientos tienen un impacto ambiental. Yo los clasifico en dos etapas o en dos tipos de impacto. Por un lado está el impacto que está asociado a la extracción. Suele ser un impacto ambiental directo y que no está relacionado con, o está menos relacionado con las emisiones de gases. Me explico. Cuando nosotros talamos 100 hectáreas de bosque para extraer madera, esa primera fase, ese impacto relacionado con la extracción, ese grupo primero del que hablo, el impacto que estamos creando es un impacto ambiental de deforestación. Estamos eliminando superficie forestal. ¿Estamos emitiendo gases de efecto invernadero? Bueno, sí, seguramente algo, pero el impacto principal, el más grave en esa etapa de extracción es que antes había aquí 200 árboles y ya no hay ninguno. Entonces, esa fase de extracción suele conllevar un impacto ambiental de tipo directo, no atmosférico, sino ambiental directo o paisajístico también. Otro ejemplo sería en una mina de carbón, o en una mina de cualquier material. Cuando se crea esa mina y se extrae, más que contaminar, de decir estamos emitiendo gases de efecto invernadero y demás, lo que se está haciendo es modificar el paisaje, modificar la estructura del terreno, etcétera, etcétera. Entonces esa sería la fase de extracción, en la que hay sobre todo un impacto ambiental directo
suele ser un impacto paisajístico y la componente relacionada con la emisión de gases nocivos suele ser más o menos reducida. Y luego está la otra gran etapa, la número 1 la hemos llamado extracción, la otra gran etapa o etapa número 2 la podemos llamar proceso productivo, transformación, transporte, ¿vale? Sería esa segunda etapa en la que ya los costes no están, el impacto no está relacionado tanto con el impacto paisajístico, sino con consumo de energía. Necesitamos energía para transformar esa madera en muebles, necesitamos energía para transportar esos muebles de China a Etiopía, barbaridades de ese estilo. Entonces es un impacto ambiental que está asociado más bien con consumo de energía. Consumo de energía, como bien recordaréis del primer tema, todo consumo de energía que nosotros llevamos a cabo conlleva un impacto y conlleva una serie de emisiones nocivas. Sea el tipo de energía que sea, siempre hay un impacto de ese tipo detrás. Entonces, bueno, digamos que están esas dos etapas a la hora de clasificar o de estudiar el impacto ambiental que tiene una obtención o un uso de un material en concreto. Vamos a hablar ahora de diferentes familias de materiales, porque es cierto que cada familia de materiales tiene sus particularidades. En general, los materiales metálicos se obtienen en minas. Entonces, esa primera fase de obtención correspondería con este párrafo de aquí. Pues principalmente se altera y se deteriora el territorio, se desestructuran los suelos, se erosiona, por lo tanto hay un impacto bastante importante asociado a esas minas de extracción. Luego, ya aquí nos iríamos a la segunda etapa, tanto esto como esto estaría asociado a esa segunda etapa de los que hablo, y es el hecho de necesitar transformar ese metal en otro, o hacer una aleación, o darle forma. Para eso, para transformar ese hierro y ese estaño o ese cobre que hemos sacado de la mina, necesitamos, si os acordáis, necesitamos acercarlo a su temperatura de fusión para poder moldearlo, para poder forjarlo y para poder, por ejemplo, hacer las aleaciones. Necesitamos fundir esos materiales para poder unirlos. Ese procedimiento necesita un alto consumo de energía y además se suelen generar residuos que son bastante complicados de tratar, como el plomo, aquí habla de ello, el plomo y el cadmio. Y también, por supuesto, hay una importante contaminación del aire y de las aguas, especialmente también en la parte de los altos hornos. En los altos hornos es donde se realiza un proceso de combustión, por lo tanto se va a emitir mucho CO2, todo lo que sea una combustión, estamos quemando algo, se va a emitir bastante CO2. Y por último, en los materiales metálicos, en las fábricas también se utiliza agua, o bien para enfriar, para refrigerar, o bien incluso para lavar algunas zonas. Esas aguas suelen absorber una serie de contaminantes que, si no se tratan correctamente, vuelven a los ríos, vuelven a los acuíferos y contaminan la masa de agua. Por lo tanto, mucho cuidado. Durante muchísimas décadas se han hecho las cosas muy mal, hoy en día parece que hay un poco más de control, gracias a Dios, pero aún así sigue habiendo prácticas muy lejos de lo que sería lo ideal. Bien, otra familia importante también son los materiales de construcción. El sector de la construcción, a día de hoy, es uno de los sectores que implican o que son responsables de una gran parte de la contaminación y de las emisiones de gas a efecto invernadero. Y dentro de ella la parte de los hormigones, lo veremos ahora. Si no es el segundo o tercer grupo, puede estar ahí, puede estar en el podium perfectamente. Las industrias agrícolas y ganaderas intensivas son también muy perjudiciales, pero el sector de la construcción también es bastante contaminante. Luego veremos, si nos sobra tiempo, veremos un vídeo acerca de eso.
¿Por qué es tan contaminante? Porque, bueno, tiene un gran impacto ambiental desde el principio. Nosotros tenemos que extraer roca, piedra, grava, esa extracción en el medio que sea, las canteras, en mármol incluso también, por aquí cerca, por Almería también hay. Evidentemente tiene un gran impacto, no solamente porque estemos deteriorando o modificando la montaña, antes tiene una forma y desde que llega a la cantera y se instala y empieza a extraer la roca, esa morfología cambia, sino que también durante esa extracción se genera mucho polvo, se generan muchos gases nocivos, hay polvo, el polvo de por sí es bastante malo desde el punto de vista del sistema respiratorio, hay algunos que son especialmente nocivos, hay algunos que contienen trazas de sílice, que son verdaderamente nocivos para la salud, pero bueno, hoy lo que queremos ver es el impacto ambiental, no solamente el impacto sobre la salud, que también puede ser nocivo. Dentro de los materiales de construcción hay algunos materiales que son los materiales que se denominan cerámicos o puzolánicos, que necesitan, por así decirlo, cocerse, necesitan calor. Por lo tanto, si necesitan calor, necesitan consumir energía. Si necesitan consumir energía, van a tener forzosamente que generar altas cantidades de CO2, de dióxido de carbono, que no nos vamos a detener a explicar el problema que hay con las emisiones de CO2, pero claramente sabemos que es un gas que está asociado y que provoca problemas medioambientales. Y por último, y como dije al principio, dentro de los materiales de construcción, el hormigón. El hormigón y el cemento son materiales que requieren grandes dosis de energía, por lo tanto, tienen asociado un gran impacto ambiental. De hecho, el sector de la construcción tiene un impacto ambiental tan alto o tan grave porque se basa principalmente en cemento y hormigón. ¿Vale? Aquí nos lo cuentan, nos hablan de las industrias que más contaminan. Sería... Aquí había una zona por aquí también, porque hay mucho rojo. ¿Sí? Sí, yo me acuerdo que yo vivía a 2 o 3 kilómetros y a veces llegaba polvo. Y por la zona donde estaba la fábrica, a 2 o 3 kilómetros había polvo de eso. Polvo por todas partes, ¿no? Claro, si es que, en fin. Esas cosas, bueno, para empezar no pueden estar cerca de núcleos de población, eso para empezar. Eso Y luego, evidentemente, pues tienen mucho... estaba bastante cerca de la plaza. O sea, estaba al lado, ¿sabes dónde está la carretera de Caravaca? Donde está el matadero. Eso no. Matadero de la comarca, ¿no? Pues cuando sales de la autovía, pues 1 kilómetro más por arriba. Estaba relativamente cerca, claro. En fin, pues entre la gran cantidad de energía que consumen, los recursos que necesitan, la gran cantidad de agua que se necesita para enfriar y refrigerar toda esa maquinaria, bueno, pues la industria del hormigón, lamentablemente, es muy contaminante. Hoy en día se está innovando bastante y cada vez, bueno, se desarrollan técnicas de fabricación que, bueno, un poco corrigen o reducen ese impacto, pero aún así la gran mayoría del hormigón que se produce a día de hoy se hace con métodos, entre comillas, tradicionales y, pues lamentablemente, consiste en un gran impacto ambiental. Los hornos, tenía unos hornos que quemaban ruedas. Quemaban ruedas de neumáticos para calentar los hornos, ¿no? Como el neumático no es un desecho que no sabían No qué saben qué hacer, hacer, pues pues quemaban vamos a ruedas. quemarlo. O sea, salía un ahí más negro que... En fin, si las barbaridades que se han hecho en el pasado, Sí, sí, sí. tremendas. En fin. Otra familia de materiales de la que hemos hablado, los polímeros naturales. Uno de los polímeros naturales por excelencia era la madera, o al que más tiempo le dedicamos. Madera y sus derivados. El impacto principal de la industria maderera se puede volver a dividir en esas dos familias de las que hemos hablado. Primero la parte de la extracción, que tiene como impacto una gran tasa de deforestación. Una vez más, hoy en día hay normas que te obligan a plantar X árboles por cada árbol que talas, etcétera, etcétera.
El problema, pues que no en todas partes se hace esto de una forma consecuente y respetando las normas, y que las normas no son las mismas en todas partes. Casos graves de deforestación está habiendo, por ejemplo, en la zona del Amazonas, en Sudamérica, sobre todo en Brasil. Ha habido grandes pérdidas de zona forestal, o bien para uso de industria maderera, o bien para generar zonas de cultivo. Pero aún así, la consecuencia es la misma, esa deforestación. Como todos sabemos, cuantos menos árboles haya, o sea, los árboles tienen una función que permite, entre comillas, absorber CO2. Ellos utilizan ese dióxido de carbono. Cuantos menos árboles haya, menos dióxido de carbono se absorbe y por lo tanto más nos vamos a comer nosotros. Por lo tanto, pon un árbol en tu vida. Bien, ese impacto principal de la industria maderera, por un lado, la deforestación en la etapa primera, en la etapa de extracción, y luego dos derivados que también tienen un gran impacto por su gran uso, por su uso muy frecuente, son el papel y el cartón. El papel se utilizan productos químicos que son bastante potentes para fabricar el papel, para darle ese aspecto blanco que evidentemente necesitamos. Y la parte del cartón, el cartón también es bastante contaminante, no ya por su extracción, porque al final es lo mismo que la madera normal, pero sobre todo luego por su uso. Ya dijimos que el cartón tenía un proceso de reciclaje complicado, costoso y energéticamente o medioambientalmente hablando poco favorable, ¿vale? El cartón está muy bien reciclarlo, pero si podemos evitar usarlo, pues mucho mejor, o sobre todo reutilizarlo, ¿no? Y por último tenemos el gordo de los gordos, con todo el respeto a los gordos, que son los polímeros sintéticos. Polímeros sintéticos es lo que comúnmente nosotros llamamos plásticos. Esto ya es uno de los principales problemas. ¿Por qué es un gran problema? El principal problema de estos materiales, aparte de su naturaleza, es el gran volumen de materiales polímeros sintéticos que hay en el mundo, que se fabrican en el mundo y que se usan en el mundo. ¿Qué ha pasado? Que como han sido relativamente económicos y sobre todo han sido muy prácticos, tú con los polímeros puedes hacer algo más duro, algo más blando, algo más flexible, algo que resiste mejor a la tracción, algo que no destiñe, algo que es tóxico. Son tan versátiles y se han usado en tantas cosas que a día de hoy hay una cantidad de plástico tremenda en el mundo, verdaderamente tremenda. ¿Qué pasa? Que el plástico, como bien sabéis, o imagino que sabéis, no se degrada de forma natural, o si se degrada necesita cantidades de tiempo larguísimas. El plástico o los polímeros sintéticos no son biodegradables, no se degradan por estar simplemente en presencia de oxígeno. Lo que degrada a estos polímeros es la luz, es el sol o la luz que sea. Y los degrada de una forma en la que no desaparecen, evidentemente, sino que se van reduciendo y se van desestructurando en plásticos cada vez más pequeños. Y ahí es donde aparece ese término que seguramente hayáis oído alguna vez, que son los microplásticos, ¿no? Los plásticos que son invisibles al ojo humano, pero sin embargo están ahí. Y están ahí hasta el punto de que están en el agua, están en los ríos, están en los mares, están en los lagos, están en la tierra y ya se han introducido en la cadena trófica. La cadena trófica es todo aquello que nosotros utilizamos para alimentarnos. De hecho, nosotros a día de hoy tomamos pescado y se sabe que hay pescados que, la mayoría de los pescados contienen, además de productos que pueden llegar a ser tóxicos. ¿Cómo? Plomo, sí. Además de eso, hay cierto contenido en microplásticos, es decir, que nosotros no estamos comiendo esos plásticos, lo estamos comiendo y lo estamos digiriendo y ya forman parte de nosotros mismos. En fin, algo
verdaderamente preocupante. Bien, deciros, vamos a poner un vídeo sobre el impacto ambiental de los materiales de construcción. No sé si se escucha bien porque con el micrófono de aquí suele tener problemas. Repito, o a título de conclusión, añadir el impacto ambiental de los materiales a la lista de criterios. El impacto ambiental de un material a día de hoy ya es un criterio mucho más que válido y muy importante a tener en cuenta en el momento de elegir un material u otro. A día de hoy las leyes, los códigos de construcción, códigos técnicos de edificación, no promulgan el uso de uno u otro material en función de su impacto ambiental. Es una pena, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde está la dificultad? En que es algo que es muy difícil de medir. ¿Cómo mides tú si hacer una viga de madera o de acero tiene mayor impacto o no? Tienes que ver de dónde viene la viga, cuánto se ha transportado, qué energía se ha utilizado para transformar el tronco o el acero en viga. Es decir, son una cantidad de parámetros enorme, no es algo que se pueda medir de forma sencilla, por lo tanto es muy difícil comparar y decir con una misma fórmula, con una sola, determinar exactamente el impacto ambiental que tiene un material u otro para poder compararlo y elegir uno u otro en función de ese impacto ambiental. De todas formas, también está habiendo mejoras y avances en ese sentido para intentar que los fabricantes o los proveedores de materiales informen a la hora de tú como empresa quieras adquirir un material en concreto, que haya más información, más trazabilidad sobre esos materiales, para que podamos saber. Los plásticos cada vez se reciclan más y en construcción y demás también, pero lamentablemente no se hacen las cosas todo lo bien que se podrían hacer. Hay una vieja escuela que les cuesta o son reticentes a cambiar su forma de trabajar y lamentablemente, bueno, pues... De todas formas, también yo creo que ahora se está usando, pues es por el tema económico, pero al final todo lo que es económico, yo creo que tiene que ver también mucho con que contamina menos, que todo lo más fácil de producir tiene un... Debería ser así, pero fíjate que no lo es. Hay materiales que a ti te sale más barato comprarlos en China, desde China, y que te los traigan aquí, a comprarlos, pues no sé, a lo mejor en España o a lo mejor en algún sitio de Europa. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un objeto o un material que viene de 6.000 kilómetros, claro, es el estado al que hemos llegado más o menos con el sistema que tenemos de global? Se fabrica más fácil una ventana de PVC que de aluminio, pero ese PVC, ¿de dónde lo has sacado? Yo creo que es más fácil, o sea, que creo que el proceso es más fácil del PVC que de cualquier metal. Sí, no te digo que no. Menos consumo de energía y todo eso. Pero ese PVC que tú estás utilizando en la fábrica, ¿de dónde viene? ¿Lo sabes? No lo sé, me refiero que al final también es que se pueda fabricar, o sea, que se pueda reciclar fácilmente, todo eso, venga de donde venga. Aparte del peso, para el transporte, para todo, el peso es una de las cosas que incrementa. Claro, el peso es muy importante. Claro. Eso es lo que habría que... Hay que abrir la mente. Yo creo que eso se está trabajando ahora. Sí, se está mejorando, desde luego que sí. Imagina que vuelves a descubrir el sol. Ahora puedes Repsol y Movistar. Bueno, vamos a ver este vídeo, a ver
lo hacemos, el ser humano cambia de mentalidad cuando algo le trae más cuenta. Y a corto plazo. Si a ti te resulta más barato traer el PVC de China, el sistema empresarial, el tejido en el que estamos, nos lleva a eso. Entonces, hasta que el sistema no cambie y entre en una lógica en el que traer algo de China, por ejemplo, vaya a pensar que odio a los chinos, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando el sistema en el que estamos sea consecuente, los precios de ese sistema sean consecuentes con el impacto ambiental que tiene cada material o el uso de la procedencia de cada material, iremos a mejor. Cuando a ti te salga más barato traer la madera de, no sé, de Cantabria, que traerla de Hong Kong, cuando haya una correlación entre ese impacto ambiental y ese precio, conseguiremos ir en la buena dirección. ¿Qué pasa? Que venimos de un sistema que es todo lo contrario. Entonces, cambiar ese sistema es lo que nos está costando mucho trabajo y es lo que tenemos que conseguir. Bueno, vamos a ver este vídeo que me parece interesante. Los arquitectos, aparejadores e ingenieros, con nuestras decisiones de... Tengo que quitar esto para que se escuche. Los arquitectos, aparejadores e ingenieros, con nuestras decisiones de elección de materiales y formas, teniendo una alta responsabilidad en el impacto ambiental del edificio. Podemos considerar que somos gestores de recursos, por lo tanto, somos responsables de las consecuencias de escoger los recursos que conformarán el edificio. Sería ideal poder tener toda la información de impactos ambientales de todos los productos, equipos y sistemas de todos los fabricantes, para todas las fases del ciclo de vida de los materiales. Así podríamos escoger las mejores soluciones para cada proyecto. Es complejo tener toda esta información tan precisa, pero se está trabajando en esta dirección y cada día hay más herramientas y bases de datos disponibles para los técnicos. Hasta ahora prácticamente en todos los edificios que se han construido se ha hecho una elección de materiales prácticamente a ciegas. Factores como el precio o la estética han tenido una importancia muy grande, y los impactos ambientales generados por esta elección han permanecido en segundo plano. En los casos en que se tiene en cuenta el factor ambiental, en general se limita a utilizar unos conocimientos muy genéricos sobre los materiales. Por ejemplo, podemos decir que el impacto ambiental de utilizar madera es menor que utilizar ladrillos. Esto por lo general será cierto, pero no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Ya hemos visto que hay muchos tipos de impactos ambientales. Tal vez es bueno para una cosa y malo para otra. Y además la elección de un producto también puede tener implicaciones sociales y económicas. Por lo tanto, no es sencillo ni evidente decir que una solución es mejor que otra. Hay dos ideas que debemos tener muy claras. La mayoría de los materiales que se utilizan en construcción son válidos. No los podemos considerar buenos o malos. Lo que es bueno o malo es la manera de utilizarlos, cómo los gestionamos durante toda su vida útil. Los técnicos necesitamos disponer de información sobre el ciclo de vida de los materiales para poder elegir los materiales a partir de datos objetivos. Esta información nos la proporcionan las declaraciones ambientales de producto. Consulta los impactos ambientales con el sistema. ¿Se ha escuchado bien o no? Sí, regular, ¿no? Muy flojillo. Bueno, el vídeo lo pondré en la descripción, ¿vale? Es interesante, es cortito, son 2 minutos. Lo pondré en la descripción del vídeo de la clase. Especialmente interesante para aquellos o aquellas que tengáis pensado, bueno, hacer algún grado superior relacionado con temas de construcción o edificación, ¿vale? Porque es un vídeo relativo a material de construcción sostenible, ¿vale? Y habla de ese futuro, de cómo es necesario que los técnicos y técnicas tengan información sobre de dónde viene ese producto, ese material, cuál ha sido su vida, qué impacto ha tenido, qué energía se ha consumido para fabricarlo, y de ese modo el técnico o la técnica podrá elegir en base al impacto ambiental que tiene ese producto, no solamente en base al precio. Aquí también se habla, y esto ya es curiosidades y fuera de tema completamente, se habla del impacto social que tiene también el uso de unos materiales o la explotación de unos materiales o de unos recursos.
no es objeto de la programación del curso, no lo vamos a hablar, es un tema muy interesante. Hay una película que, bueno, a mí me gusta y es un poco dura, pero es un fiel reflejo de la realidad, o de una realidad que tuvo lugar en un país de África, que se llama Diamantes de Sangre. No sé si la habéis visto o no, algunos de vosotros habréis visto o no. Si no la habéis visto, pues os la aconsejo, esto ya como, no como profesor, sino como compañero, os la recomiendo. Me parece una buena película y su tema principal es el impacto social, cómo puede afectar a toda la sociedad, a todo el conjunto de la sociedad, extraer unos materiales de un sitio, en un momento y de una forma determinada. Bien, pues nada más, lo dejamos por aquí, no hay más actividades, no hay nada más que hacer, salvo cuestionario y actividades de evaluación, que ya están disponibles, y que, como ya he dicho, el último día para entregarlas es el domingo 23, a las 23 horas 59 minutos. Nada más, lo dejamos aquí y nos vemos mañana. Un saludo y hasta luego.